Muy buen día para todos. Mi nombre es Lady Marcela Cadena Prieto. Soy estudiante de la especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y voy a compartir con ustedes la exposición relacionada con las matrices de lectura autorregulada propuestas en la guía de aprendizaje. La primera referencia bibliográfica que tuve en cuenta fue la de RUE 2016, El aprendizaje autónomo en educación superior, de Narcea Ediciones, tomando desde la página 137 hasta la 150. De acuerdo con esta lectura, quiero dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿De qué manera el tiempo influye en las tareas formativas? ¿Cuándo los enfoques de la enseñanza-aprendizaje serán los más adecuados? De acuerdo con John Cowan, ¿qué lleva a un estudiante a reflexionar? ¿Cuáles son los tipos de intenciones formativas que puede tener un profesor para la autonomía en el aprendizaje y de qué se trata la formulación de los resultados de aprendizaje en forma de objetivos y cómo esto contribuye con la autonomía? Respecto a la primera pregunta, ¿de qué manera el tiempo influye en las tareas formativas? Somos conscientes que en los espacios de formación el tiempo es limitado. En este sentido, el docente debe tener la habilidad de realizar los siguientes esquemas. Uno de ellos es priorizar los aspectos a tratar teniendo en cuenta las condiciones y constricciones en las que el docente desarrolla su labor, estructurar los conocimientos que se deben tratar de acuerdo con los saberes previos y habilidades del estudiante e identificar lo que el estudiante puede hacer por sí mismo y aquello que solo puede hacer con ayuda de su docente o semejantes. El interrogante número 2 dice, ¿cuándo los enfoques de la enseñanza-aprendizaje serán los más adecuados? Entonces se habla de que son adecuados cuando estos puedan dar respuesta a lo siguiente. Uno de los aspectos, la diversidad sociocultural y de aprendizaje, el potencial de dominio de los discentes, el aprendizaje significativo y finalmente la potenciación de habilidades en los estudiantes que les permita explorar, observar por sí mismos, aplicar lo escuchado, modelizar y reflexionar. Con relación a la siguiente pregunta, de acuerdo con John Cowan, ¿qué lleva a un estudiante a reflexionar? Em, Bueno, la reflexión de los estudiantes depende de cuatro criterios que son el compromiso personal, cuando se pretende dar respuesta a un reto, cuando el estudiante tiene la necesidad de participar en un debate y para mejorar el propio proceso de análisis. La siguiente pregunta nos dice que cuáles son los tipos de intenciones formativas que puede tener un profesor para la autonomía en el aprendizaje. En este sentido, se habla de cinco intencionalidades que son la intencionalidad de orden técnico, en donde el alumno debe descubrir por sí mismo los cómo relacionados a contextos y factores ambientales, la intencionalidad de origen o de orden cognoscitivo, que busca aprender a razonar, formular hipótesis, aprender del error, distinguir fuentes informativas relevantes y aprender a prescindir de cierta información. Respecto a la intencionalidad de orden profesional, se busca establecer relaciones entre lo aprendido y su aplicación a problemas reales o lógicos. La intencionalidad de orden personal hace referencia al esfuerzo y constancia intelectual, la creatividad y el ingenio de los estudiantes. Y finalmente, la intencionalidad de orden personal, naturaleza emancipadora, política y profesional le da sentido de iniciativa, actitud crítica y capacidad de respuesta personal. El último interrogante hace referencia a de qué se trata la formulación de los resultados de aprendizaje en forma de objetivos y cómo esto contribuye con la autonomía. Entonces, evaluar los resultados de aprendizaje a partir de la formulación de objetivos permite que el docente pueda establecer de manera clara y precisa cuál es la intencionalidad formativa y el propósito de la misma y establecer o reconocer la diversidad de perspectivas con relación a un aprendizaje determinado a partir de procesos, experiencias, competencias, profundidad, metodología y modalidad de evaluación.
Desde el perfil del estudiante, el hecho de que los procesos de aprendizaje se evalúen a partir de la formulación de objetivos, tiene como fin poder conocer de manera previa las habilidades a desarrollar para cumplir con el objetivo propuesto e identificar procesos, actividades y recursos que se requieren para propiciar el aprendizaje. Si bien realicé la matriz de lectura autorregulada número 2 propuesta en la guía de aprendizaje, no quiero detenerme a hacer un análisis de esa matriz, ya que mis compañeros, de manera muy juiciosa y minuciosa, compartieron los diferentes elementos, criterios y aspectos que tiene en cuenta esa matriz o, bueno, esa lectura autorregulada. Para la tercera matriz de lectura autorregulada en la cual debíamos escoger una bibliografía, tomé como referencia a Pérez Lasprilla 2020 con su artículo El aprendizaje autónomo en la educación superior, modalidad virtual, una lectura desde las antropotécnicas de la revista académica de virtualidad. Con esta lectura quiero dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cómo se define el aprendizaje autónomo desde el contexto de la alfabetización académica? ¿Cuáles son los aspectos que modelan el aprendizaje autónomo en cuanto a forma de vida? ¿Cómo se puede definir el término antropotécnicas? ¿Cómo se puede usar las antropotécnicas para la formación de hábitos académicos? Y finalmente, ¿cómo se configuran las antropotécnicas modernas? Respecto al primer interrogante, el aprendizaje autónomo desde el contexto de la alfabetización académica es definido como un proceso de adquisición de un conjunto de conocimientos lingüísticos y estrategias cognitivas que son necesarias para interpretar y producir textos que son usados en contextos educativos. Se requiere de la adquisición de conocimientos letrados, conocimientos acerca de discursos que comunican los saberes de cada disciplina y cultura escrita. El siguiente interrogante dice, ¿cuáles son los aspectos que modelan el aprendizaje autónomo en cuanto a forma de vida? Entonces, se basa en dos aspectos fundamentales que son la conformación de hábitos académicos y la apropiación de formas de expresión y contenido de la tradición académica. De acuerdo, bueno, al texto, el siguiente interrogante es cómo se puede definir el término antropotécnicas. Este término es definido por Sloterdijk. Dice que en el ámbito educativo se hace referencia a las estrategias de acceso y procesamiento de la información de los contenidos académicos y los procedimientos y acciones sucesivas con los cuales los seres humanos le han dado una forma académica a sus vidas. Respecto al siguiente interrogante, ¿cómo se puede usar las antropotécnicas para la formación de hábitos académicos? Entonces, existen tres principios que están dirigidos a la formación y el comportamiento de los individuos en el marco del uso de las antropotécnicas escolares en el aprendizaje autónomo. Estos principios son el aparejamiento de tiempo-progreso, que tiene como fin generar hábitos que permitan la ejecución ascendente de una tarea en el marco de un programa pensado a mediano y largo plazo. Otro de los principios es el enclaustramiento, que considera que la práctica pedagógica debe darse en un espacio cerrado sobre sí mismo y con un mínimo de relaciones con el mundo externo. Y finalmente está la dirección constante, que hace referencia a la orientación continua por parte de alguien quien domina la forma de la cultura privilegiada en la institución escolar. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se configuran las antropotécnicas modernas? Entonces, estas se basan en dos elementos fundamentales que son la delimitación de un tiempo y un espacio a fin de estudiar la cultura académica y el seguimiento en el mismo lugar donde se ejecutan los ejercicios que practican los estudiantes en los salones de clase. Con este último interrogante, finalizo la exposición o el relato de las matrices de lectura autorregulada que tomé como referencia para esta exposición, pero basada en estas lecturas, hice la reseña crítica, la cual tiene como título Responsabilidad de docentes y discentes en la planificación de un aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo implica una serie de elementos que dependen en gran medida del estudiante y su motivación hacia la adquisición de nuevos y mejores conocimientos y a la vez del compromiso por parte del docente para incentivar y propiciar espacios de enseñanza-aprendizaje que contribuyan de manera significativa con el proceso de formación de los discentes.
facilitando la adquisición de competencias tanto de temas específicos como de habilidades para vivir en sociedad. Aunado a ello, se deben crear métodos y didácticas formativas que promuevan el interés de los estudiantes y contribuyan con su permanencia en el proceso. De acuerdo con Cárcel 2016, el diseño de las actividades de aprendizaje debe responder a las necesidades de crear ambientes que propicien el aprendizaje, conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje y crear un método de evaluación que permita reconocer el logro de los objetivos propuestos. En este sentido, el docente es responsable de diseñar estrategias y ambientes que favorezcan un proceso de aprendizaje significativo y el estudiante de crear hábitos, destinar tiempo de calidad y permanecer motivado hacia su proceso de formación continua, el cual contribuye no solo con su desarrollo personal y profesional, sino que de manera simultánea coadyuva con el progreso económico, político, social y cultural de una nación al crear profesionales íntegros capaces de diseñar soluciones a los diferentes problemas que aquejan la vida dentro de una comunidad, siendo críticos y argumentativos ante diferentes situaciones que requieren de su participación. Ya con esto doy por terminada mi exposición. Estas fueron las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta. Muchas gracias a todos por su atención.